De acuerdo a lo que nos tocó vivir en nuestro país, yo a la verdad la relaciono con identidad, porque me parece que está ligado. Y a esto le sumo sentimientos, ¿no? De culpa, justamente, de esperanza, venganza. Victoria Montenegro, gracias por haber venido. Bueno, Gracias por ¿cuánto invitarme. juega, ¿no? En una situación como la que te tocó vivir a vos? La identidad es la más importante, La ¿no? más importante, Es la lógicamente. primera como para empezar a acomodar todo el rompecabezas que es... Que es verdad, ¿no? Sí, cuando la tenés definitivamente, sí. Es la más importante, es la primera, la que te ayuda a empezar a acomodar todo lo demás, ¿no? Y después asociado un montón de sentimientos, de contradicciones, cosas que hay que acomodar cuando te pasó lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Seguro. ¿Qué sentiste cuando encontraron a tu padre? Bueno, ese día cuando me notifican, y fue un día muy duro, ¿no? Fue mucho dolor, mucho, porque yo tenía otra versión del destino final de mis papás y sabía, y por eso di sangre, que en algún momento, si la ciencia y si Dios nos ayudaban, los íbamos a encontrar, ¿no? Pero para mí ellos siempre iban a estar acá, en Buenos Aires, porque nosotros desaparecimos en William Morris, así que para mí yo estaba en algún cementerio de la provincia. Así que cuando me dice Maco que había aparecido mi papá, es algo que duele, pero que uno espera. Ahora que haya aparecido en Colonia y saber que, bueno, que tuvo que pasar por un cautiverio y que el destino final fueron los vuelos de la muerte, en un primer momento es un dolor muy grande, muy grande. Son unos días en los cuales es una verdad que es muy fuerte y que hay que procesar lo mejor posible, ¿no? Por suerte está el equipo argentino de antropología forense y están las abuelas para contener ese momento, ¿no? de explosión que tiene uno de dolor. Pero después cuando pude entender la importancia de haberlo recuperado y empezar a, bueno, meterme en traerlo para nuestro país y en todo lo que eso significaba, mucha tranquilidad, ojo, mucha paz. Ahora, vos sabés qué importante ir más atrás de lo que fue marzo del 76 y la cantidad de desaparecidos que hubo. Que yo me enteré justamente acá con el hijo de una persona asesinada, que hubo casi 1000 desaparecidos antes del golpe militar. Y encuadré tu historia, digo, dentro de esos 1000, ¿no?, que fueron antes del golpe del 76. Y sí, en el norte, sobre todo a partir del operativo Independencia en el 74, mis papás venían de Tucumán, ¿no? Comienzan a asesinarse y a desaparecer personas, ¿no? Pero el tema era que lo que se sabía antes de que aparezca mi papá es que se los mataba enseguida, las desapariciones previas al 24 de marzo. No tenían esto de que previo al 24, un mes y medio antes, ya estaba lo que es el plan sistemático de apropiación de bebés y la desaparición, digamos, tener una persona secuestrada. Sabemos que mi papá estuvo por lo menos hasta los primeros días de mayo secuestrado. Así que también es como que se abren un montón de cosas que todavía no sabemos, porque de aquella época han hecho tanto daño, fue tan grande la destrucción y es tan fuerte todavía el pacto de silencio que tienen los que saben, que hay un montón de cosas que podemos descubrir a partir de poder recuperar los restos de los compañeros. Victoria, hoy te encuentran en este presente, bueno, siendo mamá, bueno, casada lógicamente. Digo, ¿cómo reflejás eso en tus hijos, tu pasado? ¿Se refleja? Es que este presente, cuando empieza mi historia, yo ya era mamá, yo ya tenía mis 3 hijos. Así que todo este proceso, obviamente que se refleja en los chicos. Yo me casé siendo otra persona y mis hijos nacieron cuando yo era otra persona en todo sentido, no solamente con el documento que te dice un nombre y un número. Yo era otra persona, tenía una formación de una derecha recalcitrante y mis hijos, los primeros años, los 2 mayores, crecieron con esa formación. Y después, a partir de recuperar, de aparecer, primero en el 2000, y de empezar a transitar esos conflictos internos, ¿no? que son la recuperación de tu identidad y encuadrarte, acomodarte dentro de esta historia, lo fuimos transitando juntos. Digamos, hoy mis hijos, por ejemplo, yo
era de una derecha recalcitrante y soy militante política. Mis hijos hoy se sumaron a la militancia, los tres. Tengo hijos grandes aparte, fui mamá muy joven como mi mamá. Así que, Dios, obviamente que es un proceso que compartimos, crecimos juntos y este proceso también lo maduramos juntos. ¿Cómo fue el paso con personas que vos sabías hasta un determinado momento de tu vida que te habían adoptado a la otra palabra tan pesada para una persona y para la historia como ser apropiadores? Yo no sabía que era adoptada. Siempre dijeron hasta el mismo día que fui a enterarme en el juzgado que era hija biológica de ellos. Yo tenía la idea de que era hija verdadera de ellos y de hecho hasta que aparezco para mí no existían los desaparecidos. Era un partido político, era todo mentira, una manipulación, una maniobra que hacían las abuelas que eran todas subversivas, digamos, tenía esa idea. Con esa cultura, yo era ¿no? hija de mi papá y los demás eran todos mentirosos, y mi papá era un soldado aparte valiente que había luchado por la patria y bueno, primero aparecer, y más allá de hecho yo lloraba y decía que era todo mentira, que eso lo armaban ellos, y tener los análisis genéticos. Me acuerdo que el secretario Markevich me dice, bueno, yo le decía que era hija de ellos. Me dice, bueno, tenés un 0,01% de posibilidades. Y yo me quedaba con mi 0,01%. Ustedes mienten todos. Y bueno, yo me entero en el juzgado que no soy hija de ellos, en diciembre del 97, y en el 2000 que aparezco me entero que soy hija de desaparecidos. Y después entender la apropiación desde que aparezco me llevó casi 8 años. Entenderlo, porque para mí en el peor de los casos tenía mamá y papá de un lado y mamá y papá del otro, y había habido una guerra y los dos habían sido soldados y bueno, era un acto de amor criar al hijo del enemigo, digamos, empezar a acomodar y a desintoxicarte de una formación que no servía, que en realidad hace mal, ¿no? Que ahora que uno la puede ver a la distancia es una formación de mucho odio, de un desprecio absoluto. Y bueno, empezar a acomodar también esto de transmitirlo a tus hijos, ¿no? Yo me acuerdo el 24 de marzo, en el 2002, la primera vez que se empieza a trabajar el 24 de marzo, y yo le hablaba a mis hijos y era el proceso de reorganización nacional. Y ya era victoria, ya había aparecido. Pero, digamos, recuperar la identidad, no todos podemos recuperar nuestra identidad el día que aparecemos. A algunos nos lleva más tiempo reacomodar toda nuestra vida y llamar las cosas por su nombre. Eso es en mi caso me llevó mucho tiempo, me llevó muchos años de dolor aparte, porque es entender que las personas que vos amás, que más amabas, ¿no? Y tus ejemplos hicieron cosas terribles, porque siempre es mejor que la culpa sea de otro y que obliga a mi papá a hacer tal cosa, hasta que uno dice, bueno, te quiero mucho, pero todo esto es un espanto y te corro. Al menos te dejo de decir papá para poder decirle papá a mi verdadero papá. Y en mi caso empezar a decirle Germán. Él ya había fallecido, de hecho, pero seguía para mí siendo mi papá. Un reacomodar, y obviamente lo que tenemos muchos nietos, que es la culpa, ¿no? Mucha culpa de ir corriendo. Es un proceso largo, pero que cuando uno termina de transitarlo te da mucha fuerza, obviamente, y mucha paz. Ahora, qué construcción interior, ¿no? Debe ser, sí. No la pienso mucho, la hago, la ejecuto. Claro, exacto. Y ellos, cuando vos te enteraste que, bueno, no eran tus papás, ¿negaste a esas dos personas o no? ¿A mis apropiadores? Sí. No, yo seguí con ellos, yo ya estaba casada, pero vivíamos a la par, obviamente cuidándolo a él hasta el día que falleció, defendiéndolo. De hecho, a él le bajan la condena a la mitad por mí. Lo traslada a Campo de Mayo por mí, digamos, yo le fui a pedir al juez llorando a los gritos y lo trasladó a Campo de Mayo. Yo por ellos hice todo lo que se podía hacer, hasta legalmente, ¿no? Desde lo legal y desde lo humano, cuidarlos, curarlos porque él estaba enfermo. Nunca corté el vínculo con ellos. No. Con Germán, cuando él murió, para mí él era mi papá y lo amaba, y odiaba a las abuelas por haberme encontrado. Yo sentía que me habían destrozado la vida y que mi papá se había muerto por ellas. Mi apropiadora estaba enfermo en realidad. Pero a diferencia de Mari, mi apropiadora falleció hace unos meses y también falleció conmigo. Pero
digamos, más allá del dolor de que hay un sentimiento interno que la quiere, porque fueron muchos años. Seguro. Entiendo que no es mi mamá, que mi mamá está desaparecida. Entonces, eso es desde otro lugar el dolor. Es muy difícil de explicar, y el que lo ve de afuera quizás no lo entienda. A mí, por ejemplo, me choca mucho cuando hablan de papás del corazón. Más allá de mis afectos, más allá de que yo los cuidé y los quise siempre, y nunca dejé de quererlos. Me choca cuando la gente desde afuera habla del corazón, porque, digamos, el corazón no tiene nada que ver con una apropiación. Es violento, es como que habláramos de alguien, de un hombre muy enamorado que viola a una mujer porque la ama mucho. Entonces, es violento, y el que lo ve de afuera y te habla del corazón, muchas veces lo hace para conformarse internamente esa persona, digamos. Y el corazón no tiene nada que ver con una apropiación, el amor no tiene nada que ver con la apropiación. Después, entre nosotros, se crea un vínculo que, digamos, tampoco me puse, y nos pasa a muchos nietos, no nos sentamos a analizar que lo sentimos y ya está, ¿no? Estarán los psicólogos, los forenses, los jueces para juzgar y estudiar estas cosas, digamos. Uno siente nada más. Pero me pasa esto, cuando hablan del corazón, más allá del vínculo que uno todavía siente por ellos, me siento hoy por hoy, porque ya soy hija de mis verdaderos padres, en la obligación de separar esto. Exacto. Vos sabés que cuando hablamos, ¿no?, que Norman Díaz me comenta de esta nota, yo empiezo a leer información y no me equivoqué, ¿no? Me lo quedé para mí y digo, bueno, por vos, Victoria, digo, qué importante pararse en lo que es el perdón, ¿no? Que también llegamos a vos a través de un amigo en común, que es Aníbal Rullán. Bueno, pero digo, qué importante pararse en el perdón. Y cuando leía toda la información relacionada con tu vida, no me equivoqué. O sea, porque te basaste en el perdón. Quizás con dolor, con algún recelo, pero me parece que perdonar y acompañar a esos padres apropiadores hasta el final, me parece que habla de una integridad muy particular por parte tuya, ¿no? Sí, igual el perdón muchas veces se asocia al olvido, como que se curó y ya está. En mi caso, fui sincera conmigo misma, y creo que si hay algo interno que me hace, digamos, al menos porque nadie me obligaba a seguir curándolos, por ejemplo, después de semejante espanto, que mi apropiador fue el jefe de nuestro grupo de tareas, el responsable directo de que yo no haya crecido con mi familia. Es quien secuestró a mis padres y los tuvo en Campo de Mayo. Vos pensás que mi papá aparece en las costas del Uruguay el 17 de mayo del 76. Y María Sol nace el 28 de mayo del 76, digamos. Él me va a buscar cuando sabía que ellos ya no estaban. Entonces hay como algo muy perverso en todo eso. Y a pesar de eso, creo que si uno tiene la capacidad de ser mejor persona, digamos, de no odiar, porque de no sentir bronca por esta situación, sí un dolor, porque son tus papás y nunca deja de dolerte. Y uno se para desde, quizás para poder perdonar y seguir adelante con fuerza y con corazón. Yo creo que es por nuestros padres, por nuestros verdaderos padres, no porque si ellos nos trajeron al mundo, ¿no? Por el amor con el que vinimos al mundo, digamos. No somos hijos como nos hicieron, como nos vendían mucho tiempo, ¿no? Genéticamente subversivos, que nos motiva el odio. Creo que nuestros padres realmente se amaban mucho, por eso nosotros, los nietos, los hijos, vinimos al mundo. Amaban mucho, tenían mucho amor para dar para nuestro país, y creo que es ese amor el que nos sostiene a nosotros ahora y nos permite ser mejores personas que otros que hicieron, teniendo la posibilidad, muchísimo daño, porque el daño que te hacen cuando te roban identidad es muy grave, digamos, es el primer derecho que tenés cuando venís al mundo. Seguramente. Victoria, te quiero agradecer nuevamente por conocer tu historia. Me quedo con una premisa, ¿no?, que me dijo un historiador hace mucho tiempo, que a la historia no se la traga, sino que se la digiere, ¿no? Y me parece que esto es importante. Y con una palabra que utilizaste en todo este encuentro, esta conversación, si le queremos llamar, que es la palabra perdón. Y me parece que es la palabra base para todo esto que te tocó vivir antes, que te tocó vivir
después y hoy. Gracias, Victoria. Gracias por invitarme. Pausa.